La salud siempre ha sido un tema que le ha interesado a la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Y no podemos hablar de un periodo si no lo ponemos en contexto, porque la historia no es más que una sucesión de hechos que se van encadenando uno con otro y que van produciendo unas consecuencias que es lo que finalmente terminamos viendo. Bien, pues damos comienzo a esta charla y antes vamos a empezar a hablar un poquillo de los antecedentes. La medicina mágica. La medicina mágica veremos que luego vuelve y la seguimos teniendo hoy día. La medicina mágica arranca en el Paleolítico con los primeros hombres que tienen un poco de inteligencia, que ya manejan conceptos un poco elevados de otro mundo, etcétera. Ellos no comprendían cómo se producían las enfermedades. Si entendían una herida, un golpe, una caída, todo eso sí. Pero una enfermedad que surge así de pronto en una persona, que le crece un tumor, que empieza a no comer, que tiene síntomas extraños y demás, ellos no podían comprender el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, lo que hacen es achacárselo a las divinidades, las influencias de los dioses, que en un principio no eran tan dioses, eran más espíritus que otra cosa, y la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso lo vemos representado en las cavernas, en las pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres, ya por fin, yo llevo diciéndolo desde hace muchísimos años, que esas pinturas rupestres son protoescrituras, o sea, no pintaban porque sí. La gente primitiva no perdían el tiempo. Cuando hacían una cosa, la hacían porque tenía un sentido. Y ese sentido, en las pinturas rupestres, lo he considerado siempre, y ahora hay una corriente que lo están haciendo, como una primera escritura con los medios y con lo que ellos podían ver. Esas manos, esas personas, dioses, posiblemente, ahí vemos como una especie de pulpo, árboles, también gente o personajes extraños, esto ya más elaborado, del Sahara, que eso podemos seguir hoy observándolo en pueblos que todavía queda alguno que otro, primitivos, en Sudamérica, en Asia, en otros sitios ya va siendo muy difícil. En África puede quedar algunos muy extraños, pero ya todos contaminados por la cultura occidental. Pero ahí podemos seguir observando mucho todo este tipo de creencias animistas de la naturaleza y cómo trataban de curar a las personas, cómo invocando el chamán de la tribu, invocando a los dioses, a las fuerzas protectoras, las fuerzas positivas, etcétera, etcétera. Hasta que llega el mundo antiguo. Llegan los griegos y en una primera fase los griegos hablan de Esculapio y este sería el nacimiento de Esculapio. Nació por una especie de cesárea, lo que pasa es que a la madre le salió por el costado, no le salió por la barriga, el niño. Y se convirtió en un dios, bueno, Zeus, como es de costumbre, no, este fue Apolo, como de costumbre, pues se enamoró de una humana, tuvieron el niño, esta después le puso los cuernos, el otro se cabreó, la mató, pero sacaron al niño, y se convirtió en el origen de la medicina según los griegos. En un primer momento, en Grecia, no existían médicos, estaban los iatros. Los iatros eran unos sacerdotes en un templo al que la gente iba, le llevaban comida, le llevaban corderos, le llevaban dinero, le llevaban cosas para que intercedieran ante los dioses, ante Esculapio, el dios Esculapio, que lo vemos aquí representado, esa es su hija Igea, que también intercedía en estos temas, el paciente o la paciente y la familia. Hoy
Hoy día seguimos utilizando la palabra iatros, iatrogenia, iatrogenia, que es una enfermedad iatrogénica, aquella que se ha producido por la intervención de la medicina, o sea, por culpa de la medicina, porque le hemos contagiado una enfermedad infecciosa, por ejemplo, en un hospital, cosas del estilo. Seguimos utilizando esa palabra, de los iatros. De todo esto vamos a ir bastante rápido. Egipto, si no habéis leído, si no el egipcio, leedlo, porque es una novela fantástica, maravillosa, y te cuenta mucho cómo pudo ser la medicina en el mundo egipcio. El mundo egipcio es maravilloso, solamente conservamos la parte mortuoria de ellos, porque es donde echaron el resto, donde se gastaron el dinero y donde los egipcios pusieron todo, su arte lo pusieron todo, pero estaban muy avanzados, tenían sus sanatorios, tenían sus médicos, tenían sus escuelas de medicina, todo eso se puede ver, si no el egipcio, bastante bien. Y empiezan a desarrollar una medicina ya un poquitín científica. Claro, luego empieza a avanzar esta Hipócrates, que ya empieza también a hablar de los humores, de los fluidos, de la influencia. Empiezan a comprender un poquillo que no todo depende de los dioses, que hay algo en la naturaleza, en nuestros alrededores, que nos produce la enfermedad. Inventan el juramento hipocrático, que curiosamente, no se ve nada, pero empieza invocando a los dioses. Pero invoca a los dioses para que el médico sepa curar a sus enfermos. No invoca a los dioses para que curen al enfermo, sino para que le den lucidez al médico y le den sapiencia suficiente para curar a sus pacientes. Luego llegan los romanos con Galeno, no vamos a liarnos mucho en estos temas, porque se va poquito a poco desarrollando una medicina científica. Y llega la medicina en el mundo árabe. El mundo árabe, cuando comienza en un sistema en la época de Mahoma, y además eran tribus nómadas, eran gente bastante ruda, pero poco a poco no, muy rápidamente, porque se expande el Islam rapidísimamente por todo Oriente, empiezan a recapitular toda la ciencia antigua de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los asirios, de todo el mundo, lo recogen y lo refunden, lo meditan, lo digieren y empiezan ellos a sacar nuevas ideas de medicina. Y avanzamos un paso más sobre la medicina científica. Hay muchos escritos sobre plantas en las que expresan las características y para qué sirve cada una de las plantas. Tenemos a un famosísimo Dioscórides que precisamente hace un tratado sobre herboristería. Tenemos a Avicena. Me he centrado sobre todo en los de nuestro lado, en los de la zona de España. Bueno, de España no, de la península en aquel momento. Tenemos a Averroes, al Córdoba, y tenemos un personaje importantísimo que es muy desconocido y que es Granaíno, de Loja, exactamente. Le hemos montado aquí un poquillo las letras y el nombre, como esta gente que lo tenía muy largo, Abu Abdallah Muhammad al-Samani Lisan al-Din Ibn al-Hatib, normalmente conocido como Ibn al-Hatib. Ibn significa hijo de, o sea que es su apellido, al-Hatib. El nombre es Abu Abdallah. Bueno, Abu Abdallah Muhammad. Pues este hombre hace un paso todavía más grande hacia la medicina científica. Es el Renacimiento en España. Aquí, en el siglo XIV, comienza el Renacimiento antes que en Italia. Allí empiezan con el 480, a hablar un poquito de la idea científica y demás. Aquí se empezó bastante antes. Y hay una película que se ha hecho hace poco, Los constructores de la Alhambra, que yo no la he visto, tengo ganas de verla, ya la veré, en la que precisamente está una escena de la película y habla de Ibn al-Hatib. Escribe un montón de cosas,
escribe, no sé si cerca de 100 tratados, de los cuales se conservan muchos menos, entre otras cosas porque la biblioteca de la Alhambra, cuando llegan los Reyes Católicos, está considerada como más importante que la de Alejandría en sus buenos tiempos, de Alejandría. Tenía cientos de miles de volúmenes, pero al llegar el cardenal Cisneros considera que la mayoría de esos escritos pues son heréticos, no son apropiados para las mentes cristianas. Entonces en la plaza de Virrambla manda concentrar muchos de esos volúmenes y los quema en un acto de fe público y demás. Eso sí, se reserva los de medicina, por ejemplo, que están en el Escorial, en Madrid, y se reserva también todos aquellos que tenían una portada valiosas, porque la había con piedras preciosas, con oro, con pan, etc. Y eso pues lo conservan. Pero bueno, esa biblioteca tan grande en parte fue obra de Ibn al-Hakim. Ibn al-Hakim era de todo. Era médico, arquitecto, poeta. Muchos de los versos que hay en las paredes de la Alhambra se le deben a él. Llegó a ser visir, o sea, primer ministro de dos reyes musulmanes, nazarí. Al final se peleó con uno, con otro, tuvo problemas, lo acusaron de robar, no se sabe seguro si es verdad o no. El caso es que al final acaba en Fez y lo asesina al hombre. Pero sus ideas quedaron plasmadas, y algunas de ellas muy importantes. Hace, por ejemplo, el Binah al-Sail al-Marad al-Hayy, que es un tratado sobre la peste. Es un tratado importantísimo porque determina que la peste no es una maldición de Dios, sino que hay unas condiciones de salubridad o de falta de salubridad que lo producen, esa enfermedad. Y ahí se desarrolla la teoría miasmática. ¿Qué era la teoría miasmática? Pues las miasmas que todavía seguimos diciendo, uy, mira, esto está lleno de miasmas. Pero las miasmas era una cosa seria en aquellos tiempos, porque era algo como que se desprendía de la persona enferma e iba a infectar a otras personas. No eran bacterias, no eran virus, no eran microorganismos. Era una idea que hoy día nos costaría mucho comprender, porque es algo así como si la propia enfermedad se saliera del cuerpo y se fuera a ocupar a otro cuerpo de los alrededores. Y él determina que en los alrededores de Granada existen zonas de marisma, existen muchos cementerios que no están bien acondicionados, existen las basuras que no están bien retiradas de la ciudad, etcétera, etcétera, y como era el visir, impone una serie de normas para evitar que se desarrolle más esa peste. Esta peste que estaba asolando a toda Europa, 1300 y pico. Y curiosamente escribe otro libro que es un libro de magia y de poesía, en la que mezcla la magia, la poesía, la medicina y todo junto. O sea, es un personaje interesantísimo y que deberíamos darle un poquito más de valor. Bien, este es un escrito de Ibn al-Hakim con todos los apuntes que él le iba haciendo a mano. La medicina, todas las ideas nuevas sobre medicina y demás nos vienen de Oriente, y en Granada se producen dos cosas muy importantes. Una es la madraza, o madrasa. En árabe no existe la Z, se utilizan, tienen dos S pero no tienen Z. Y todavía tenemos un trocito de esa madraza justo enfrente de la capilla de los Reyes Católicos, que pertenece a la universidad. Y ese es el oratorio de esa madraza. ¿Qué era una madraza o una universidad? La universidad de 1300 y pico. O sea, una de las más antiguas del mundo. Y estaba en Granada. Y ahí la gente aprendía medicina, matemática, arquitectura, todo ese tipo de cosas. Existían varios niveles que en la zona castellana eran bachiller, licenciado y doctor. Bachiller, por ejemplo, en medicina había. Bachiller, licenciado en medicina y doctor en medicina. En los árabes existía una cosa muy parecida.
Y otra cosa que teníamos en Granada, que no estaba en casi ningún lado del mundo y que desconocemos, el Maristán. Esta era la puerta del Maristán, que ahora lo están restaurando, lo están reconstruyendo, etcétera, etcétera, que era un sanatorio, un hospital para pobres principalmente, en el que se atendía a la gente, porque uno de los preceptos del Islam es precisamente ayudar al pobre, ayudar al enfermo, y es obligación del creyente hacerlo. Bueno, pues ahí tenemos uno de los más antiguos de Europa. Y ahora vamos a pasar a ese cambio que hubo de la medicina al curanderismo en nuestra zona, en la zona que nosotros vivimos. Conforme van avanzando los cristianos hacia el sur, haciendo la reconquista, pues se van quedando gente musulmana en territorio cristiano, gente a las que por prevención se les prohíben determinadas profesiones, como por ejemplo las relacionadas con el ejército, las relacionadas con las leyes, con la arquitectura y con la medicina. Pero claro, pasa una cosa: yo soy médico, yo estoy en mi pueblo, en mi ciudad, en mi barrio, me prohíben ejercer la medicina, pero si mi hijo se pone malo, yo utilizo la sabiduría que tengo y los remedios que yo sé, que he aprendido, pues yo lo voy a utilizar con mi hijo, con mi mujer y con el vecino también, evidentemente. Y esos conocimientos se van heredando, van pasando de generación en generación y se terminan constituyendo, se termina olvidando completamente el origen, pero se termina constituyendo el curanderismo de Andalucía. Hay otros tipos de curanderismo, no solamente este, pero ese curanderismo que se va formando en Andalucía tiene unas connotaciones propias. Son unos curanderos que saben lo que están haciendo, son muy hábiles, por ejemplo, con las fracturas, reduciendo fracturas o reduciendo luxaciones, porque lo habían aprendido y lo han heredado. Saben también curar verrugas, saben curar males de vientre, etcétera, etcétera, y utilizan hierbas que cogen en el monte, que las conocen, que saben cuáles son, saben hacer brebajes. En el siglo de oro, por ejemplo, hay montones de obras de teatro de Lope de Vega, de Garcilaso, de toda esa gente, en la que hay un moro que hace menjurjes para enamorar o para matar o para algo. Muy típico. El otro día estuve leyendo uno, por ejemplo, de un artículo sobre la muerte de Fernando el Católico. Fernando el Católico murió porque le dieron cantaridina, o sea, cantárida, un escarabajito, que lo tenemos por aquí, en nuestros campos, en Marruecos hay muchísimos y además se utiliza, que es afrodisíaco, es Viagra, es un Viagra real, funciona. Lo que pasa es que es peligroso, porque si te pasas en la dosis, te puedes ir para el otro barrio. Y parece ser que cuando se casó con su sobrina, ya muerta, Isabel la Católica y demás, pues no estaba tan fogoso como él desearía, hermana de Foix. Y pues a un curandero de estos, musulmán, de Alendín, dicen, le pidió la cantaridina, se la tomó, se tomó más de la cuenta, como el que dice, si un Viagra no funciona, me tomaré 3, a ver, ¿no? Pues, y claro, pues le dio el vitango y el hombre pues se murió. Bueno, o sea, seguía existiendo. Felipe II utiliza médicos musulmanes, aunque tenían prohibido el ejercicio, pero seguían existiendo por todas partes. Y tenía un médico privado que era musulmán. Esos moriscos, al final viene la expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos no es una tal expulsión, porque muchos sí pasaron a África, pero otros muchos lo que hicieron fue difuminarlos por España. Los llevaron para Galicia, para Asturias, para todas esas zonas, donde después de 2 o 3 generaciones ya nadie se acordaba de ellos y se volvieron muchos para acá, para otros sitios, para la Alpujarra, diciendo que eran cristianos viejos. ¿Y ahora quién los contradice? ¿No? Pues eran cristianos viejos y seguían trayendo esos conocimientos. Curiosamente, esos musulmanes escribían en textos aljamiados.
Texto aljamiado es un texto en castellano, pero escrito con letras musulmanas. O sea, que se puede leer perfectamente, si conoces las letras musulmanas. Y ahí hay un cuerpo impresionante de conocimientos médicos que se han preservado. Así, al final, hay, por ejemplo, un investigador por ahí que habla de que existen en Andalucía estos 4 tipos de curanderos sanadores. Están los curanderos, que sobre todo arreglan huesos, dolores musculares, verrugas. El origen de sus conocimientos es la habilidad, remedios naturales, o sea, heredados. Serían los que os estoy hablando yo. Están también los rezadores, que se dedican a rezar junto al paciente para invocar la ayuda de Dios, la ayuda de los santos, de la Virgen, etc. Y hacen un acompañamiento. Tienen una función más psicológica, pienso yo, que auténticamente médica. Están los sabios, que sobre todo quitan maleficios y hacen rituales simbólicos, enterradas. Y están los santos, que es lo que vamos a hablar a continuación. Los santos son un grupo de personas que han heredado ese don. Lo han heredado de otro santo anterior. Ese santo anterior, hay investigadores que afirman que se transmite ese don a partir de los sufis, de los eremitas musulmanes que estaban en los moravitos y que rezaban, era pues, muy parecido a un ermitaño cristiano, a cosa muy similar. Y parece ser que esa herencia también se conservó en buenas partes de Andalucía. Y sobre todo en la que vamos a hablar, que es la frontera, la Sierra Sur de Jaén, la frontera entre Jaén y Granada. Y sobre todo atienden a desahuciados, incurables, pacientes crónicos, etcétera, etcétera. Y vamos ya a meternos en los santos sanadores de herencia sufí. Tenemos principalmente 4, aunque los ortodoxos de estos temas solamente me hablan de estos 3. El santo Luisico, aceituno, el santo Custodio y el santo Manuel. Santo Manuel de Alcaudete. El Alcaudete está ahí, me ve bien poco, pero bueno. El santo Manuel de Alcaudete. Y luego tenemos otro santo Manuel que es el del Molinillo, que seguro que le sonará a más gente que los otros.